El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, reconoció a MBD Noticias que no se llegará a otorgar el 6+1 del presupuesto de la educación y la investigación al término del quinquenio. Destacó, no obstante, que este presupuesto es responsable y audaz, que contempla las necesidades de la gente y que, pese a no llegar al objetivo porcentual solicitado, se está priorizando a la educación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con información con 13 grados a esta hora aquí en Montevideo. Una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, cubierto, precipitaciones escasas, aisladas, neblinas, los vientos soplando del suroeste entre 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas que pueden llegar a 40 kilómetros por hora, y la máxima anunciada por Inumet es de 17 grados. En Asunción, entre Minas y Magallanes, hasta mañana hay carga y descarga. Estamos viendo allí las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. En José Osorio, entre Rivera y Juan Benito Blanco, hasta el 12 de septiembre van a estar trabajando allí en podas. Y en Victoriano Álvarez, entre Camino Durán y Calderón de la Barca, hasta las 18, hay trabajo de hormigonado. Vemos los títulos que se están destacando a esta hora. El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo que el proyecto de presupuesto quinquenal enviado por el gobierno ubica las prioridades donde la sociedad uruguaya quiere que estén. El presidente del directorio blanco, Álvaro Delgado, aseguró que Uruguay va a tener un presupuesto quinquenal porque su colectividad es responsable con el país, pese a que, a su juicio, el Frente Amplio, que ahora está en el gobierno, ocultó gran parte de la realidad para conseguir el objetivo de ganar la elección. El mensaje presupuestal para la Fiscalía General de la Nación contempla solo el 10% del presupuesto solicitado, que demandaba para el organismo 670 millones de pesos, y recibirán para 2026 40,6 millones de pesos. La Suprema Corte de Justicia comenzó esta mañana una ronda de contactos con las bancadas legislativas para intentar que el Parlamento se guíe por el pedido presupuestal realizado por la corporación y no por el enviado por el Poder Ejecutivo. Con los votos de Cabildo Abierto y el Frente Amplio, la Cámara de Diputados postergó hasta el 9 de diciembre la votación para instalar una comisión investigadora sobre la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización. La Comisión Europea comenzó este miércoles el proceso de ratificación del acuerdo comercial con el Mercosur, que enfrenta la reticencia de Francia y algunos otros países y que tendrá que ser aprobado por los 27 miembros del bloque y el Parlamento Europeo. El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo que el proyecto de presupuesto quinquenal enviado por el gobierno ubica las prioridades donde la sociedad uruguaya quiere que estén. Agregó que hay que dialogar y convencer a la oposición de votar este proyecto de ley porque busca que la política funcione. Si las empresas transnacionales están pagando en Ginebra, en Nueva York, en los distintos países, en las distintas casas matrices, pagan impuestos, ¿no está bien que el Uruguay diga, en vez de pagar en Europa, en los países ricos, páguenlo en el Uruguay? Ese es el impuesto global, porque las empresas transnacionales que facturan más de 750 millones de euros ya están pagando ese impuesto. Y lo que estamos diciendo es, mire, el Uruguay tiene problemas, no lo paguen en los países ricos, páguenlo en Uruguay. El cuestionado es el impuesto TEMU, básicamente. Bueno, me cuestionan todos los impuestos, yo le puedo hablar de ese también. ¿Ustedes conocen quién es TEMU? Le pregunto a la gente, ¿conoce quién es TEMU? No sabemos quién es. Y bueno, yo estoy del lado del ferretero de mi barrio, que es un uruguayo igual que todos nosotros, que tiene un local, que hace un esfuerzo enorme por tener ese local, que genera trabajo, y cuando le compro una herramienta a ese uruguayo, se paga IVA. ¿Y por qué no voy a pagar IVA cuando le compro a una intelequia que se llama TEMU, que no sabemos dónde está, no sabemos quién es el dueño, no sufre, no festeja cuando Uruguay gana? Entonces yo estoy del lado de los comerciantes uruguayos. ¿No sería mejor haber repensado o pensar esta propuesta del PIT-CNT de gravar al 1% con más poder adquisitivo? Porque el impuesto TEMU le pega a la clase media, al trabajador también. No, pero el mínimo global le pega a las transnacionales.
Y el resto de las... Yo lo comparaba con el 1%. Bueno, pero usted lo compara con lo que tiene ganas. Yo le digo... que podría haber sido también estudiado. No, claro que lo estudiamos. Y por eso las transnacionales, que son las más grandes del mundo, le queremos que esos impuestos se paguen en Uruguay. Es cierto lo del IVA, es cierto lo de Temu, pero vuelvo a insistir con lo siguiente. ¿Vamos a comprar cosas berretas a alguien que no conocemos o le preferimos comprarle al comercio y que sea de alguna manera cierta justicia de que paguen todos los mismos impuestos? Yo creo que ese es el camino. El proyecto de presupuesto quinquenal establece en el artículo 662 la creación del impuesto mínimo complementario doméstico que gravará a partir del 2027 la renta de los grupos multinacionales localizados en Uruguay que tengan una facturación anual superior a los 750 millones de euros. Este gravamen está comprendido en el Acuerdo Fiscal Global del Marco Inclusivo de la OCDE, que fue firmado originalmente por 137 países, entre los que se encontraban Estados Unidos y China, y al que adhirió Uruguay y fue validado por el G20 en octubre del 2021. La implementación del impuesto mínimo complementario doméstico está detallada en 76 artículos, lo que constituye una verdadera ley dentro del propio texto del presupuesto. Las rentas comprendidas son las obtenidas por las entidades constitutivas de un grupo multinacional cuando la tasa efectiva de impuestos de dicho grupo en Uruguay sea inferior a 15%. Los sujetos pasivos contribuyentes serán las entidades constitutivas localizadas en Uruguay que formen parte de un grupo multinacional que hayan obtenido ingresos anuales, incluidos los ingresos de las entidades excluidas iguales o superiores a 750 millones de euros en los estados contables consolidados de la entidad matriz última, en al menos 2 de los 4 ejercicios fiscales inmediatamente anteriores al ejercicio fiscal examinado. Se entiende por grupo multinacional cualquier grupo que incluya al menos una entidad o establecimiento permanente que no esté localizado en la jurisdicción de la entidad matriz. Estarán excluidas las entidades gubernamentales, las organizaciones internacionales, las organizaciones sin fines de lucro, los fondos de pensiones y los fondos de inversión que sean entidad matriz última, es decir, que posean más del 50% del poder de voto o el capital de las entidades bajo su control. El texto señala también que la entidad constitutiva declarante local podrá optar por considerar que el impuesto mínimo complementario doméstico para las entidades constitutivas localizadas en Uruguay sea cero para un ejercicio fiscal si el promedio de los ingresos admisibles de las entidades localizadas en Uruguay es inferior a 10 millones de euros o si el promedio de las ganancias o pérdidas admisibles es inferior a 1 millón de euros. El proyecto establece que cada entidad constitutiva localizada en Uruguay deberá presentar una declaración jurada ante la Dirección General Impositiva que incluirá al menos la identificación de las entidades constitutivas localizadas en Uruguay, incluyendo sus números de identificación fiscal e información sobre la estructura corporativa global del grupo multinacional, incluidas las participaciones de control en las entidades poseídas por otras entidades constitutivas. El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, defendió los cambios impositivos propuestos en el proyecto de ley de presupuesto. Dijo que la idea de gravar con IVA a las compras en el exterior, mayormente hechas en la plataforma Temu, se orienta a cuidar al comercio local. Consideró justo que el Estado pueda recaudar el impuesto mínimo global que deberían tributar algunas transnacionales. Si las empresas transnacionales están pagando en Ginebra, en Nueva York, en los distintos países, en las distintas casas matrices, pagan impuestos, ¿no está bien que el Uruguay diga, en vez de pagar en Europa, en los países ricos, páguenlo en Uruguay? Ese es el impuesto global, porque las empresas transnacionales que facturan más de 750 millones de euros ya están pagando ese impuesto. Y lo que estamos diciendo es, mire, el Uruguay tiene problemas, no lo paguen en los países ricos, páguenlo en Uruguay. El cuestionado es el impuesto Temu, básicamente. Bueno, me cuestionan todos los impuestos. Yo le puedo hablar de ese también. ¿Ustedes conocen quién es Temu? Le pregunto a la gente, ¿conoce quién es Temu? No, no sabemos quién es. Y bueno, yo estoy del lado del ferretero de mi barrio, que es un uruguayo igual que todos nosotros, que tiene un local, que hace un esfuerzo enorme por tener ese local, que genera trabajo, y cuando le compro una herramienta a ese uruguayo, se paga IVA. ¿Y por qué no voy a pagar IVA cuando le compro a una intelequia que se llama Temu, que no sabemos dónde está, no sabemos quién es el dueño, no sufre, no festeja cuando Uruguay gana? Entonces yo estoy del lado de los comerciantes uruguayos. ¿No sería mejor haber repensado o pensar esta propuesta del PIT-CNT de gravar al 1% con más poder adquisitivo? Porque el impuesto Temu le pega a la clase media, al trabajador también. No, pero el mínimo global le pega a las transnacionales. Y el resto de las... Yo lo comparaba con el 1%. Bueno, pero usted lo compara con lo que tiene ganas. Yo le digo... que podría haber sido también estudiado. No, claro que lo estudiamos. Y por eso las transnacionales, que son las más grandes del mundo, le queremos que esos impuestos se paguen en Uruguay. Es cierto lo del IVA, es cierto lo de Temu, pero vuelvo a insistir con lo siguiente. ¿Vamos a comprar cosas berretas a alguien que no conocemos o le preferimos comprarle al comercio y que sea de alguna manera cierta justicia de que paguen todos los mismos impuestos? Yo creo que ese es el camino.
Volviendo a Alejandro Sánchez, vamos a recordar que dijo en las últimas horas que el proyecto de presupuesto quinquenal enviado por el gobierno ubica las prioridades donde la sociedad uruguaya quiere que estén. Dijo que hay que dialogar y convencer a la oposición de votar este proyecto de ley porque busca que la política funcione. El Estado, los distintos ministerios y oficinas se mantienen. Y lo que le hemos pedido a cada uno de los ministros es que de esos gastos que eran ineficientes en algunos casos, que no cumplieron la función que tenían que cumplir, recordemos que en el Uruguay aumentó la pobreza infantil, aumentó la desigualdad, que con esos recursos económicos, que es la línea de base, ¿verdad?, hagan más eficientes para que llegue al destinatario final, ¿no? Entonces, y además hemos puesto recursos extraordinarios también, 140 millones de dólares más. Pero acá lo importante no es el volumen del dinero, es que la política funcione, es que la política resuelva los problemas de la gente, es que los gurises el año que viene cuando empiecen las clases tengan el bono escolar para los ciclos educativos, es que 70.000 jóvenes al final de este periodo de gobierno tengan becas para permanecer en la educación media, es que el bono crianza que tanto aporta, que fue una creación del gobierno anterior, nosotros no tenemos problema en que las cosas que funcionaron bien, potenciarlas, porque no se trata de destruir. Ya lo ha dicho el presidente de la República, acumulación positiva. Las cosas que se hicieron bien en otro gobierno, nosotros las queremos potenciar, las queremos mejorar, las queremos fortalecer y que además rindan mucho más, porque eso es lo que necesita el país. ¿Cuál va a ser la estrategia justamente del Frente Amplio para aprobar en Cámara de Diputados un proyecto para el que no tiene mayorías? Dialogar y convencer. Dialogar y convencer. Yo creo que este es un presupuesto que le dice, por ejemplo, que vamos a atender la situación de los clubes de niños y los centros CAIF. Entonces yo creo que nadie va a levantar la mano en contra para eso. Nadie debería levantar la mano en contra en este país para fortalecer el bono crianza. El presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, aseguró que Uruguay va a tener un presupuesto quinquenal porque su colectividad es responsable con el país, pese a que, a su juicio, el Frente Amplio, que ahora está en el gobierno, ocultó gran parte de la realidad para conseguir el objetivo de ganar la elección. Delgado destacó la posición de unidad que exhibirá el Partido Nacional en toda la discusión presupuestaria y destacó además que, más allá del debate, se va a poner énfasis en los temas que se habían planteado como políticas de Estado. El Partido Nacional es un partido responsable. El Uruguay va a tener presupuesto, pero tenemos que discutir qué tipo de presupuesto va a tener el Uruguay. El gobierno es mano, la voluntad tenemos y el gobierno es mano de tratar de buscar los mecanismos de generar acuerdos, sobre todo acuerdos en los temas importantes, en los que sí, voy por la positiva, en los que sí todos nos comprometimos en la campaña electoral que tienen que ser política de Estado. Sociales, primera infancia, salud mental, adicciones, por algunos de los temas que ayer estuvimos hablando del directorio del Partido Nacional. Y con respecto a la contradicción o la manifestación, creo que sincera del viceministro, más allá de la anécdota, yo creo que demuestra parte de esa inconsistencia de generar un programa que sabían quienes lo hacían que era imposible de cumplir, pero que igual lo presentaron a la ciudadanía con un solo objetivo. Y que ahora, en realidad, a raíz del trabajo de la prensa, que en realidad lo que hace es echar luz, demuestra que hay un gobierno que se preparó mucho más para ganar que para gobernar, y en ese sentido ocultó gran parte de la realidad para conseguir un objetivo. El senador Sebastián da Silva, del Partido Nacional, anunció que va a proponer, en el marco de la discusión del presupuesto, que lo recaudado por el llamado impuesto TEMU a las compras en el exterior se destine directamente a beneficiar a los pequeños comerciantes. Según dijo, es para contener el afán recaudatorio del gobierno y que los 30 millones de dólares que se proyectan reunir por este concepto terminen en rentas generales. El reparo es que le mete la mano en el bolsillo a las personas para viáticos, horas extras, autos oficiales. Lo que vamos a proponer es que lo recaudado por ese impuesto TEMU, ¿sí?, que son más o menos 30 millones de dólares, vayan a reducir el costo fijo que tiene un pequeño comerciante incluidos en lo que se llama literal E. Los comercios tienen distintas formas del monotributista, literal E, etcétera, etcétera. Lo que hay es, si es cierto que lo que se quiere es favorecer al ferretero amigo del Pacha Sánchez, bueno, eso recaudado son 30 millones de dólares que se vaya para reducir el costo fijo literal, que es lo que paga
el ferretero amigo del Pacha Sánchez y es chiquito. En términos concretos sería que esa recaudación no esté en rentas generales. Exacto, y que vaya a los comerciantes. Así corremos el velo de cuál es el verdadero propósito que tiene el gobierno, que es recaudar. O sea, encuentra un mecanismo lógico, no le cambia la vida a nadie, se la puede complicar, porque la franquicia de 800 millones de $800 por año, lo que puede hacer al ferretero amigo del Pacha Sánchez es dejarlo afuera de vender, por ejemplo, un taladro. El Zunca está realizando un paro en esta jornada por la muerte de un trabajador. Vamos a ir a la sede del Zunca con nuestro periodista Diego Martini. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido, buen mediodía. ¿Qué tal, Rosina? Buen mediodía para vos todas y todas. Así es, nos encontramos en el Zunca porque el lunes se dio el fallecimiento de un trabajador en la zona de Paso de los Toros que fue arrollado por el Río Negro mientras se encontraban limpiando una máquina. Y ya son 13 los trabajadores y trabajadoras que han fallecido en este año, en unos aproximadamente 150 días hábiles de trabajo. Y para hablar de esto estamos con Richard Ferreira del Zunca. Richard, gracias por estos minutos. Bueno, recién hicieron una serie de reivindicaciones. ¿Qué es lo que piden a raíz de esta situación? Sí, en realidad nosotros definimos en la tarde de ayer en el Comité Ejecutivo un plan de movilizaciones, primero que nada analizando en el contexto que está viviendo hoy la industria de la construcción, que en lo que va del año 2025 llevamos 13 accidentes fatales de trabajo. Esto nos ubica en una situación muy compleja, de extrema gravedad. Estamos hablando de un accidente fatal cada 12 días, considerando los días laborales, y en este sentido consideramos de que más allá de la medida que tenemos adoptada por Congreso y por Asamblea General, como se realizó en el día de hoy, un paro de 9 a 13, también tenemos que ir a una etapa superior que tiene que ver con el reclamo y la reivindicación que viene desarrollando la organización sindical. En este sentido, estamos pidiendo en el día de hoy una reunión con Presidencia de la República, el entendido que también desde el Poder Ejecutivo tienen que haber señales, también teniendo en cuenta la discusión que se inicia del presupuesto nacional, y queremos saber de primera mano cuáles son las previsiones que va a tomar el Poder Legislativo a través de la ley de presupuesto para aumentar la cantidad de inspectores, porque en definitiva es parte de lo que nosotros queremos atender. Bueno, ¿qué cantidad de inspectores va a haber? El otro día mi propio ministro de Trabajo señalaba de que tiene la mitad de los inspectores que precisaría, y por lo tanto queremos saber de primera mano. Lo que tiene que ver también con el Poder Legislativo. Queremos instalar una discusión a través de la Comisión de Legislación de Trabajo que también trabaje sobre la legislación y sobre la normativa que supere lo que actualmente existe. También lo que queremos ver con el Parlamento, todo lo que tiene que ver con la Fiscalía Especializada, la ley de responsabilidad empresarial, lo que tiene que ver con la actualización de las empresas infractoras, y también en los consejos de salario queremos revisar todo lo que tiene que ver con las condiciones laborales, con la organización del trabajo, con la capacitación de los trabajadores y las libertades sindicales, en el entendido que como organización sindical estamos en una situación que es grave o muy grave, y en este sentido consideramos que tenemos que tomar decisiones a determinados niveles, más allá de las decisiones y el plan de acción. Un plan de acción que va a ir por todo el mes de septiembre, que va a tener un punto de inflexión el 24 de septiembre con un paro de 24 horas con movilización, donde ahí estamos trabajando para la instalación de actividades en todo el país, de fogones o de campamentos en todo el país, que genere una condición de mayor sensibilidad, de mayor participación de la ciudadanía en lo que tiene que ver con el crecimiento de la accidentabilidad en nuestra industria. ¿Sigue habiendo incumplimiento por parte de los empleadores de lo que implica la normativa? Yo creo que ningún accidente de trabajo es casualidad, sino que hay una causa atrás de eso. Y lo que sí hemos constatado de que hay incumplimientos a la normativa de seguridad y higiene, al decreto 125, y que en ese sentido consideramos de que hay que trabajar en consecuencia, trabajar en la capacitación, trabajar en lo que tiene que ver con los delegados de seguridad, en lo que tiene que ver también con la detección de tareas, pero fundamentalmente intercambiar y trabajar con las cámaras empresariales en lo que tiene que ver la organización del trabajo y cómo esto repercute o tiene una consecuencia en cuanto a los accidentes laborales. Richard Ferreira, muchas gracias. Gracias a ustedes.
volvemos a estudios compañeros, recordamos entonces 13 fallecimientos, sean en el ámbito de trabajo, vinculados a la construcción en lo que va del año, y el próximo 24 de septiembre, entonces va a haber un paro general llevado adelante por el Zunca. Muy bien, muchas gracias, Diego. Fernando Mederos, que es el representante del Sindicato de la Policía Nacional, dijo que el presupuesto destinado a la policía no era el esperado y recordó que una de las principales reivindicaciones del gremio es atender la salud mental del funcionariado policial. El gremio espera ahora firmar un convenio colectivo que atienda sus principales reclamos salariales. No es lo que esperábamos realmente. Esperábamos un incremento mayor como fue prometido en campaña electoral. Igualmente, de igual forma, esperamos ser recibidos y presentar nuestra propuesta, ¿verdad? Para ver si se puede mejorar eso, tanto en lo que es salarial como en salud mental también, que es nuestra principal reivindicación, y también en distintos tipos de partidas y beneficios para los compañeros. Una de las primeras cosas que nos llamó la atención es que se había mencionado el ingreso de 2.000 funcionarios, por lo que surge del documento que se presentó públicamente. En realidad eso disminuyó, porque lo que entendimos, en realidad el ingreso que tienen previsto es de 1.000 funcionarios, o sea que disminuyó considerablemente. No vemos un aumento salarial muy significativo, sí capaz que con alguna partida, y bueno, en realidad es eso, un poco eso. Venimos a las negociaciones, la idea es poder llegar a un convenio colectivo que pueda mejorar un poco lo que está plasmado hoy en día. La Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios está realizando una movilización frente al Parlamento con la instalación de una carpa. Esto es en rechazo a los recursos destinados al Instituto Nacional de Rehabilitación en el marco del proyecto de presupuesto quinquenal. El sindicato está reclamando que su tarea sea declarada insalubre y denuncia que hoy existen 1.400 operadoras y operadores civiles penitenciarios para atender a 16.000 personas privadas de libertad y 10.000 con medidas alternativas a la prisión. Nosotros, los trabajadores civiles penitenciarios, no nos sentimos representados por este presupuesto, ya que no vemos reflejado nada hacia nosotros, solamente un llamado de 500 trabajadores civiles, en el cual van a ser paulativos. Nosotros estamos preocupados porque van a abrir nuevas cárceles y no tenemos personal presupuestado para esas cárceles. Nosotros entendemos que esta tarea tiene que ser reconocida como un trabajo insalubre. De hecho, nosotros estamos haciendo un trabajo técnico sobre esta situación y queremos que se refleje en el presupuesto algo para los trabajadores, ¿no? No tenemos tampoco reflejada la carrera administrativa, no hay vacantes tampoco de ascenso. Entonces nosotros nos vemos muy perjudicados los siguientes 5 años, ¿no? Nosotros entendemos que lo primero que tiene que haber es un reconocimiento a la tarea, y la tarea partiría por la parte de insalubridad. Y no solo eso, también hay que tener en cuenta que hoy tenemos 16.000 personas privadas de libertad y 10.000 medidas alternativas para 1.400 trabajadores. Eso también hay que dividirlo en turnos, en áreas, y bueno, los compañeros y la compañera quedan enfrentados en un módulo, uno para 50, 100, 200, 300, depende de la unidad penitenciaria. En algunas unidades ni siquiera hay personal y se autogestionan solas. De hecho, tenemos orden en servicio de directores diciendo porque no hay gente. El mensaje presupuestal enviado por el Poder Ejecutivo para la Fiscalía General de la Nación contempla solo el 10% del presupuesto solicitado por las y los fiscales que demandaban para el organismo 670 millones de pesos. Van a recibir para el 2026 40,6 millones de pesos. De los 19 puntos solicitados por Fiscalía, solo fueron contemplados 4. La creación de la Escuela de Fiscales, una Fiscalía del Cibercrimen, una Fiscalía en Ciudad del Plata y la creación para el 2027 de una Fiscalía especializada en violencia doméstica y género. Fiscalía hizo un planteo presupuestal que en cuanto a gastos significaría un incremento presupuestal de 17 millones de dólares y lo otorgado por el Poder Ejecutivo es algo así como 1,4 millones de dólares, o sea, menos del 10% de lo solicitado, y eso impacta directamente en que la Fiscalía lo que estaba pidiendo básicamente son creaciones de cargos de fiscales, de cargos de fiscalías, cargos de funcionarios administrativos y auxiliares para la Fiscalía, y al no darse eso impacta en la capacidad que tiene el organismo de afrontar la tarea que tiene encomendada, que es la persecución del delito.
hablando mal y pronto, impactan lo que tiene que ver con la impunidad. No en la impunidad de los delitos comunes, de los hurtos y rapiñas. Impactan la impunidad de los delitos de corrupción pública, delitos de lavado de activos, crimen organizado, narcotráfico, estafas, que creo que son delitos sensibles que la capacidad del Estado de perseguirlos está afectada por la falta de disposición de rubro. Que el organismo de persecución penal esté debilitado es una mala señal hacia la delincuencia directamente. Paradójicamente decía, porque estas autoridades recurrentemente apuntan hacia la Fiscalía con un punto de vista crítico por las demoras, por las cuestiones que se dan adentro de la Fiscalía, y a la hora que tienen que fortalecerlo, ya sea con la asignación de presupuesto o tan siquiera con la designación de un fiscal general, ninguna de esas cosas terminan sucediendo. O sea, estamos en una debilidad ostensible que es responsabilidad del sistema político sin ninguna duda. La Suprema Corte de Justicia comenzó esta mañana una ronda de contactos con las bancadas legislativas para intentar que el Parlamento se guíe por el pedido presupuestal realizado por la corporación y no por el enviado por el Poder Ejecutivo. Según dijo el presidente del Poder Judicial, John Pérez, en el mensaje del gobierno no se tuvo en cuenta las necesidades reales del organismo. Estamos dialogando con todas las bancadas, presentándoles el presupuesto, explicándoselos las necesidades de fondos que tenemos, el presupuesto que nosotros planteamos, porque como usted sabrá, el Ejecutivo hace su presupuesto y nosotros hacemos nuestro presupuesto. El Ejecutivo en el caso recogió solamente los juzgados de Ciudad del Plata y un juzgado de violencia de género para el 2027. Y los artículos sin costo, que son 5 de los 6 que habíamos propuesto. Solicitamos 24, de los cuales fue contemplado 1. ¿Qué tipo de juzgados? Juzgado de violencia de género, para el interior del país, porque la violencia avanza siempre a pasos agigantados. Entonces hemos detectado una cantidad de sedes donde sería falta un juzgado de violencia de género. Y Cinemateca Uruguaya criticó también el presupuesto nacional y la asignación destinada al apoyo de la asociación civil, que pese a haber solicitado un ajuste por IPC, tanto el Ministerio de Educación y Cultura como el Ministerio de Economía y Finanzas, la asignación concretada no contempla corrección alguna para el próximo quinquenio. La posición de la institución se planteó a través de un comunicado titulado "Por un puñado de dólares". Según la declaración, las cinematecas nacionales son instituciones públicas, menos en Uruguay, y se explica que Cinemateca resuelve el 93,8% de su presupuesto a través de su propia gestión y el restante 6,2% proviene del apoyo que se le otorga en el presupuesto nacional, monto que permanece incambiado desde hace una década. Finalmente, la institución advierte que la negativa al ajuste solicitado castiga a una institución que es monumento histórico nacional y que, si fracasa en su gestión, va a obligar al Estado a hacerse cargo, logrando así la proeza de pagar 10 veces más de lo que hoy se está reclamando. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, reconoció a MBD Noticias que no se va a llegar a otorgar el 6+1 del presupuesto de la educación y la investigación al término del quinquenio. Destacó, no obstante, que este presupuesto es responsable y audaz, que contempla las necesidades de la gente y que, pese a no llegar al objetivo porcentual solicitado, se está priorizando la educación. En el planteo programático del Frente Amplio aparece como un horizonte hacia el cual arribar. No parece como un compromiso de los 5 años. Está claro que con la actual asignación presupuestal, el 6+1, no estamos pensando que estemos arribando a este periodo de gobierno. El esfuerzo está en seguir priorizando la educación. Y lo estamos haciendo... Sería milagroso si alguien lo consigue ya, porque es un reclamo histórico. Pero además, estamos avanzando en priorizar con claridad la educación. Lo mencioné, educación media, no solamente a través de las becas, también con la extensión del tiempo pedagógico, ¿sí? Tanto a nivel de educación primaria, transformando escuelas de tiempo simple a tiempo completo, como a nivel de educación secundaria, construyendo una base para que a partir de partidas vinculadas a la alimentación se puedan construir esquemas de extensión del tiempo pedagógico a nivel de educación media, ¿sí? Hay recursos adicionales para la Universidad de la República, para la UTEC, para la ANEP, por supuesto, que son parte de las prioridades que estamos definiendo en estos 140 millones. ¿Sí? Por lo tanto, hay claramente una priorización
de la educación en general. Como lo hay de la ciencia de la tecnología, donde también hay, no solamente hay más recursos involucrados, sino que además hay innovaciones institucionales muy relevantes que se están incorporando en la ley de presupuesto. Ahí está. Si no es 6+1, ¿a cuánto se puede llegar en este quinquenio? A mí esto tengo la tranquilidad que no lo hacía en mis roles anteriores. No creo en los números mágicos, por lo tanto, ni en los pronósticos al respecto. Sí creo en las orientaciones estratégicas. Y parte de las orientaciones estratégicas es avanzar en la priorización, tanto de la educación como de la ciencia y la tecnología, en lo que es el andamiaje de políticas públicas del Uruguay. Recibimos ahora a nuestra periodista Abril Mederos, está en la Dirección Nacional de Bomberos, hubo un incendio tremendo esta madrugada con la muerte de varias personas adultas, niños. Abril, ¿cómo estás? Bienvenida, buen mediodía. Gracias, Rosina. Exactamente el caso que mencionás, ocurrido en esta madrugada en el barrio de Villa Española. Para conocer más sobre eso, estamos con la vocera de bomberos, Victoria Barbosa, a quien ya saludamos. Gracias por estos minutos. Bueno, ¿qué se conoce de este caso en el que terminó con 7 fallecidos? Bien, a las 6 de la mañana fue alertado el destacamento de Maroñas, que fueron los que trabajaron en el lugar, por un incendio generalizado en una vivienda. Llegamos y sí, estaba generalizado, incluso la policía llegó un poquito antes que nosotros y ya en ese momento ya estaba generalizado, o sea que no había nada más para hacer que resguardar el lugar y demás y preservar la escena, y para que llegáramos nosotros a trabajar sin problemas. Obviamente estaban los vecinos también, que fueron los que alertaron al servicio de emergencia de 911, y bueno, siempre uno quiere colaborar, entonces la policía nos apoyó con esas tareas. En este momento está trabajando nuestro departamento de investigaciones de siniestros y conjuntamente con la policía científica, utilizando bueno, también todas las herramientas tecnológicas que ellos tienen para hacer un trabajo en conjunto y poder brindarle toda la información necesaria a Fiscalía, que también estuvo presente hoy de mañana en el lugar. ¿Qué se conoce sobre las víctimas? Hablábamos de que son 5 niños y 2 adultos los fallecidos. Sí, son 5 menores de edad, aparentemente son 2 niños, 3 preadolescentes o adolescentes y 2 adultos mayores de edad. ¿Vivían allí? ¿Se conoce cuál era el parentesco de todos? No, aún no se determinó fehacientemente cuál es el parentesco, eso se va a concluir cuando se realicen la otra parte de las tareas investigativas. Ahora se estaba haciendo todo el relevamiento de lo que es la escena, ¿no? No es el único evento que terminó con muertos a raíz de un incendio, también hubo otro caso en Nueva Helvecia la madrugada anterior. ¿Qué se conoce de ese caso? Sí, en ese caso también tuvimos que lamentar la pérdida de la vida de un señor de 77 años que vivía con su hijo fue trasladado también a un centro asistencial para brindarle la asistencia porque se había expuesto obviamente a lo que es el humo y por ende al monóxido de carbono. Según los datos perdón que te interrumpa, según los datos que maneja Bomberos, ¿cuáles son los motivos más habituales que generan incendios? ¿Cuál es la cantidad de incendios que ha habido en este año? ¿Qué tipo de contabilización se hace? Bien, a fecha de 31 de julio, cantidad de incendios en estructuras, registramos 1.793 incendios en estructura y el número con la tragedia de hoy, el número de fallecidos y de vidas perdidas por incendios también en estructura asciende a 37 en lo que va del año, así que es una cifra alarmante. Si bien está dos lamentables vidas por debajo que lo que llevábamos en estadística que el año pasado, es muy alarmante. Aparte estamos hablando de que el incendio de hoy dejó nada más y nada menos que 7 víctimas. Entonces exhortar, ahora preguntabas, bueno, ¿cuáles son las causas de los incendios? Generalmente imprudencias o descuidos y de nosotros los adultos. ¿Por qué? Porque tendemos a seguir asociando que las cosas le pasan a los demás y no a nosotros, y en el día a día nos pasamos corriendo contra reloj y no prestamos atención a pequeños detalles. ¿Cuántos de los televidentes no dejaron por lo menos en esta semana una vez enchufado el cargador del celular sin el celular en el otro extremo? ¿Cuántos de los televidentes en esta última semana no durmieron por lo menos una vez con el celular cargando al costado de la cara en la mesa de luz? O sea, todo eso es un riesgo de incendio, pero
lo pasamos por alto, no lo tenemos presente. ¿Por qué? Porque no nos ha tocado vivirlo de cerca o ser nosotros los protagonistas. Pero a la vista está, con lo que pasó hoy en la mañana, con lo que tú decías de la madrugada de lunes para martes también, que perdió la vida un señor de 77 años, para que haya una tragedia solo hace falta una oportunidad. Entonces es necesario que tomemos conciencia real de que las cosas nos están pasando. Barbosa, un detalle le consulto ya para cerrar respecto al caso de Villa Española, ya que se trataba de una vivienda que formaba parte de un complejo. ¿Hubo alguna otra casa afectada, alguna otra víctima no letal? Bien, no hubo, las viviendas linderas no fueron afectadas por el incendio y no se registraron no se registró algún otro lesionado a raíz del incendio. ¿La destrucción de esa vivienda sí fue total? Sí, la destrucción de la vivienda fue total, la afectación fue total. Incluso cuando llegamos nosotros ya el incendio estaba generalizado, ya no había más que hacer nuestra propia tarea de extinguir el incendio. Muchísimas gracias. La palabra de Victoria Barbosa, vocera de la Dirección Nacional de Bomberos, en el marco de este trágico caso ocurrido esta madrugada en Villa Española, que terminó con 7 fallecidos producto de un incendio. Segundo bloque de MB de Noticias, continuamos con información con 13 grados a esta hora aquí en la capital. La bancada del herrerismo, sector del Partido Nacional, presentó 5 proyectos de ley que, si bien se aclara que no están en el presupuesto, sí tienen que ver con el articulado. 3 de los proyectos están vinculados con las empresas públicas. Lo primero es la fusión del Banco Hipotecario con el Banco República. Este es un proyecto que ya había presentado el gobierno de Luis Lacalle Pou y que lamentablemente no se pudo votar. Hoy el Banco República está dando créditos inmobiliarios, créditos hipotecarios, entonces nos parece de toda lógica fusionar los dos bancos del Estado de modo tal de potenciarlos. No olvidemos que el Banco República y su sindicato hoy está pidiendo más funcionarios. Y cuando en el Banco Hipotecario, lamentablemente por su rol y por distintas situaciones de mercado, no está funcionando todo lo que debería. O sea que lo primero es reiterar ese proyecto que no es de nuestra autoría, pero sí de nuestro partido y de nuestro gobierno. Después presentamos 2 proyectos de ley que buscan reducir el subsidio, por eso digo que indirectamente tiene que ver con el presupuesto, el subsidio enorme que el Estado da a la empresa del Correo y a la empresa, al ente autónomo AFE. Para eso nosotros presentamos en primera instancia la posibilidad de que el Correo se transforme en una persona jurídica de derecho público no estatal. Esto, de alguna manera, tiene un antecedente. El antecedente, me lo decía recién Juan Rodríguez, del INPO. Hoy es una persona pública no estatal, en donde tiene mucho más libertad en el mercado para poder funcionar. Se puede asociar, puede terciarizar, pero salir de lo que hoy significa 30 millones de dólares que de rentas generales tenemos que asistir al Correo. Con los votos de Cabildo Abierto y el Frente Amplio, la Cámara de Diputados postergó hasta 9 de diciembre la votación para instalar una comisión investigadora sobre la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización. El diputado Álvaro Perrone, de Cabildo Abierto, que es autor de la moción de postergación, dijo hoy que el Partido Nacional y el Partido Colorado quieren instalar ahora la comisión investigadora para así presionar al gobierno, y agregó que si tienen tanto apuro, que manden todo a Fiscalía. Nosotros votamos la investigadora, nosotros propusimos correrla para diciembre porque ahora está el tratamiento del presupuesto. Ahora, yo se lo dije ayer al Partido Nacional y al Partido Colorado. Entiendo que con la actitud de ellos ayer terminaron de sepultar la investigadora, porque nuestra propuesta es, dejemos pasar el presupuesto, encaremos la investigadora con todo el tiempo y con la disponibilidad para trabajar. No fue aceptado por el Partido Nacional y el Partido Colorado. Yo entiendo que lo que hay ahí era tener en el Senado
la investigadora funcionando en diputado para tener un elemento de presión o de negociación durante el presupuesto en el tratamiento en el Senado. El doctor Salle, yo entiendo que hace bien en lo que dice, de que va a llevar todo a Fiscalía sin la investigadora, que eso se puede hacer. Que nosotros le dijimos ayer, si hay tanto apuro, que manden todo a Fiscalía ahora y que se empiece a investigar. No es necesaria la investigadora para presentar todo en la justicia. Así que nosotros en el reclamo que se nos hizo de mantener la palabra, nosotros mantenemos la palabra, que es un reclamo del senador Bordaberry, y nuestra palabra está en que nosotros votamos la investigadora el 9 de diciembre, que es la primera sesión de ese mes. Ahora, llegado el momento en diciembre, cuando haya que levantar las manos, ¿usted compromete el voto? Sí, nosotros decimos que la vamos a votar el 9 de diciembre. Ahora, hay que ver lo que pasa en el camino, porque si el diputado Salle lleva todo a la justicia, ya la investigadora deja de tener sentido, porque la situación ya está en la justicia. Nos convoca nuevamente nuestro periodista Diego Martini porque los trabajadores y las trabajadoras de la salud están preocupados por varios hechos violentos que los han tenido como víctimas. ¿Cómo estás, Diego? Adelante. Sí, así es, Rosina, y de hecho en la jornada de hoy hay un paro en la RAP metropolitana por agresiones a trabajadores de dos policlínicas, una en la zona de Sayago, otra en la zona de la Cruz de Carrasco, y esto viene preocupando a las y los trabajadores, y para hablar de esto estamos con Lorena Luján, de la Federación de la Salud Pública, de la Departamental de Montevideo. Lorena, gracias por estos minutos. Bueno, ¿se siguen repitiendo estos hechos? Bueno, primero que nada, gracias a ustedes por poder difundir y nosotros visibilizar la problemática que hoy tenemos como trabajadores y trabajadoras de la salud pública. Sí, tuvimos en el día de hoy 2 agresiones. Una, como bien decías, es del Centro de Salud Sayago, que en realidad es una policlínica periférica de ese centro de salud, donde, bueno, fue un tema muy especial porque fue un robo donde entraron con armas, bueno, violentaron a las compañeras que estaban trabajando, pero las maniataron, las llevaron a un consultorio y le robaron todas sus pertenencias también. Nosotros nos preocupa muchísimo la violencia, pero también estos actos de vandalismo en los equipos de salud. Y a su vez también tuvimos, que hoy hablábamos con los compañeros y compañeras, que bueno, en 2 lugares diferentes, pero con las características muy parecidas, porque tuvimos una agresión física a una compañera de la farmacia de la Policlínica de Giannicelli, que también se da de una manera media parecida, pero que tiene que ver también con la agresión que habíamos tenido la semana pasada. Es una seguidilla de agresiones que nosotros lo vemos con como gran problemática, pero en alerta a ver cómo vamos a poder atacar este problema que tenemos hoy con el equipo de salud. En realidad estamos viendo como Departamental de Montevideo en estos momentos cómo lo vamos a atacar, como decíamos, pero de la mejor manera para que el usuario no esté involucrado tampoco con las medidas que nosotros podamos tomar, pero también con los trabajadores y en esto que decimos siempre, ¿quién cuida al cuidador? ¿No? Es algo que a nosotros nos preocupa muchísimo, de cómo vamos a ver quién cuida a ese cuidador, cuánto nosotros aportamos a la sociedad como trabajadores y trabajadoras, pero también lo que recibimos. Es imposible pensar en cómo mañana esas 2 compañeras que fueron maniatadas y robadas con todas sus pertenencias Vuelven a su lugar de trabajo. Vuelven a su lugar de trabajo. ¿Qué alternativas piensan ustedes? ¿Qué posibilidades piensan? Bueno, nosotros primero que nada es algo que venimos hace mucho tiempo planteando a las autoridades. Pensamos ahora llamar a las autoridades y sentarnos primero que nada para ver también qué pasa el día de mañana. ¿Qué respuesta nos dan las autoridades? ¿Autoridades de la salud? Sí, claro, en este caso de la RAP metropolitana, y bueno, de ahí tendremos que seguir llamando a la región, a ACE, para ver cómo quedamos el día después, pero también cómo llegamos a prevenir estas situaciones, que no es fácil, que esto se sigue dando, pasan los gobiernos y sigue pasando lo mismo, la inseguridad se sigue también agravando cada vez más, pero desde el equipo de salud nosotros vemos con gran preocupación hacia dónde vamos y bueno, nosotros que somos los que representamos a los trabajadores y trabajadoras, tenemos que ver qué solución le vamos a dar. ¿Actualmente tienen algún seguridad o algo? Sí, nosotros hay centros de salud donde tenemos policía, hay policlínicas periféricas, en estas 2 justamente no tenemos policía.
tenemos que ver qué seguridad vamos a tener y con qué nos pueden respaldar, pero principalmente capaz que cambiar algunos mecanismos que puedan hacer a que en la diaria pueda cambiar alguna situación y no llegar a la agresión física, porque creo que hay que prevenir, más de pensar solamente en el mañana, sino que prevenir cómo nosotros llegamos al resultado de que no sucedan estos casos, ¿no? Gracias, Lorena. Bueno, muchas gracias a ustedes. Volvemos a estudios, Rosina, con esta información. Último bloque de MB de Noticias. Continuamos con la información ahora del plano internacional, porque la Comisión Europea comenzó este miércoles el proceso de ratificación del acuerdo comercial con el Mercosur, que enfrenta la reticencia de Francia y algunos otros países y que tendrá que ser aprobado por los 27 miembros del bloque y el Parlamento Europeo. La mayoría del bloque europeo quiere que el acuerdo se ratifique antes de fin de año durante la presidencia pro tempore del Mercosur de Lula da Silva. La validación del acuerdo ya hecha por parte de los comisarios europeos es el primer paso antes de someter este tratado de libre comercio a los Estados miembros y a los eurodiputados en los próximos meses. Según algunas fuentes europeas, Bruselas quiere actuar con rapidez y espera alcanzar un acuerdo con los 27 países del bloque antes de que termine 2025, mientras el presidente brasileño Lula da Silva ocupe la presidencia pro tempore del Mercosur. Sin embargo, el riesgo de debilitar algunos sectores agrícolas europeos sigue generando reticencias, principalmente de Francia, país que se ha opuesto tenazmente por esta razón junto a Polonia o Italia, que manejaron argumentos similares. El vicepresidente del gobierno polaco, Ladisław Kosiniak-Kamysz, aseguró este miércoles que su país está luchando por formar una minoría de bloqueo que impida ratificar el acuerdo y que busca sumar a Italia. No obstante, para tranquilizar a los países más críticos, se aplicarán medidas para proteger a los mercados y vigilar si se produce un incremento sustancial en la entrada de productos sensibles como la carne vacuna, el pollo o el azúcar, los cuales en cualquier caso estarán sujetos a cuotas estrictas de importación. Para evitar un bloqueo prolongado, se decidió que la ratificación requiera solo una mayoría cualificada entre los países miembros de al menos 15 y la aprobación del Parlamento Europeo en lugar de la unanimidad de los parlamentos nacionales. Crece la polémica generada en Argentina por las denuncias por coimas en la Secretaría de Discapacidad que vinculan a la secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente, Karina Milei. Desde el país vecino entienden que se está viviendo una crisis política que va a afectar el resultado de las elecciones provisionales que se van a realizar el próximo domingo en Buenos Aires. Ha generado una crisis política muy fuerte en el gobierno. Yo creo que es la crisis política más fuerte, menos contenida por el gobierno. Había sido el caso Libra, las estafas con las criptomonedas, de las cuales había participado el presidente, pero la intangibilidad del delito provocó que la causa se siga tramitando en Estados Unidos, que haya algunos afectados que la sostengan, que haya declaraciones periodísticas, pero en lo que es en la opinión pública, en la sociedad argentina, es más difícil de entender como delito. Este es mucho más claro. Todo esto es mucho más claro, lo que sucedió con Españolo y lo que está sucediendo ahora. O sea, la posibilidad de que el gobierno y que Karina Milei, porque lo de Españolo estaba vinculado a Karina Milei, los audios Españolo señalaba a Karina Milei. Entonces, en 2 episodios aparece directamente Karina Milei, que es la mano derecha, la jefa, el jefe, como le dice el propio presidente. Y no hay ninguna discusión de su vínculo completamente directo, no como en el caso Libra, que el presidente decía, bueno, gente como si no lo hubieran cuidado, el entorno no lo hubiera cuidado, que le presentó a Hayden Davis, el cripto bro que movió el caso. Acá hay una vinculación directa y las encuestas empiezan a mostrar un impacto sobre la mirada de la sociedad argentina o de una parte de la sociedad argentina respecto al gobierno que hasta ahora no había permeado. El domingo que viene tenemos las elecciones de Provincia de Buenos Aires y yo creo que es probable que algo de esto aparezca en la elección. No creo que sea definitivo porque las encuestas, los muestreos señalan que hay mucho conocimiento del caso,
que todos están convencidos, o gran parte de los encuestados están convencidos de la participación de Karina Milei. Esto tiene un impacto directo en la manera en que se mira el gobierno. Nos vamos, volvemos a las 18:30 en la edición central o mañana a las 8, la primera edición de MBD Noticias. Que pasen bien, hasta luego. El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo que el proyecto de presupuesto quinquenal enviado por el gobierno ubica las prioridades donde la sociedad uruguaya quiere que estén. El presidente del directorio blanco, Álvaro Delgado, aseguró que Uruguay va a tener un presupuesto quinquenal porque su colectividad es responsable con el país, pese a que, a su juicio, el Frente Amplio que ahora está en el gobierno ocultó gran parte de la realidad para conseguir el objetivo de ganar la elección. El mensaje presupuestal para la Fiscalía General de la Nación contempla solo el 10% del presupuesto solicitado, que demandaba para el organismo 670 millones de pesos y recibirán para 2026 40,6 millones de pesos. La Suprema Corte de Justicia comenzó esta mañana una ronda de contactos con las bancadas legislativas para intentar que el Parlamento se guíe por el pedido presupuestal realizado por la corporación y no por el enviado por el Poder Ejecutivo. Con los votos de Cabildo Abierto y el Frente Amplio, la Cámara de Diputados postergó hasta el 9 de diciembre la votación para instalar una comisión investigadora sobre la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización. La Comisión Europea comenzó este miércoles el proceso de ratificación del acuerdo comercial con el Mercosur, que enfrenta la reticencia de Francia y algunos otros países y que tendrá que ser aprobado por los 27 miembros del bloque y el Parlamento Europeo. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arín, reconoció a MBD Noticias que no se llegará a otorgar el 6+1% del presupuesto a la educación y la investigación al término del quinquenio. Destacó, no obstante, que este presupuesto es responsable y audaz, que contempla las necesidades de la gente y que, pese a no llegar al objetivo porcentual solicitado, se está priorizando a la educación.